Y si te dijera que mientras la mayoría de la gente ha estado distraída con titulares sobre guerras comerciales, elecciones y drama político, China ha estado ejecutando en silencio una estrategia capaz de redefinir por completo el orden económico mundial, y aquí viene lo más inquietante. La mayoría de las personas, incluidos muchos de los llamados expertos, no tienen la menor idea de que esto está ocurriendo. No estamos hablando de tanques cruzando fronteras, ni de negociaciones diplomáticas transmitidas en vivo. Estamos hablando de algo mucho más sutil, mucho más paciente y, en última instancia, mucho más poderoso. China está acaparando de forma sistemática los recursos físicos que hacen funcionar la civilización moderna, y las implicaciones para tus ahorros, tus inversiones, el valor del dinero que llevas en la cartera y para la próxima década completa son enormes. Antes de avanzar, necesito dejar algo muy claro. Lo que estás a punto de escuchar no es teoría conspirativa, no es especulación ni alarmismo. Es una estrategia documentada, respaldada por miles de millones de dólares en transacciones reales que están ocurriendo ahora mismo en los mercados globales de materias primas. Y una vez que ves el patrón, es imposible dejar de verlo. Quédate hasta el final, porque cuando termine este video vas a entender el verdadero juego que se está jugando mientras casi todos miran hacia otro lado, distraídos por el ruido superficial. Esto es lo que realmente está pasando. China ya no es simplemente la fábrica del mundo. Esa historia quedó atrás hace décadas. Hoy se ha transformado en algo mucho más estratégico y potencialmente devastador para el dominio económico de Occidente. China está posicionándose para controlar las cadenas de suministro de casi todos los materiales críticos de los que depende la tecnología moderna. Y cuando digo todos, no estoy exagerando. Semiconductores que hacen funcionar tu teléfono y tu computadora, paneles solares que supuestamente representan el futuro de la energía, vehículos eléctricos que los gobiernos están impulsando de forma agresiva, sistemas de defensa, tecnología aeroespacial, manufactura avanzada, dispositivos médicos. Todas estas industrias dependen de metales específicos y materiales raros para existir, y China está asegurando el suministro global a una velocidad que debería estar encendiendo alarmas en cada capital occidental. Detente un segundo y piensa en esto. Si controlas las materias primas, decides quién puede fabricar. Si decides quién fabrica, decides los precios. Y si decides los precios, decides el destino de economías enteras. No es un concepto complicado. De hecho, es brutalmente simple cuando se observa con perspectiva. Beijing lleva años jugando este juego de largo plazo. Mientras las naciones occidentales se obsesionaban con reportes trimestrales y ciclos electorales cortos, China diseñó una estrategia nacional integral para asegurar metales industriales a lo largo de todo el espectro. Rodio, esencial para catalizadores y procesos químicos. Paladio, clave para electrónica y tecnologías de hidrógeno. Platino, utilizado en equipos médicos y refinación energética. Tierras raras con nombres extraños pero absolutamente críticas para imanes en turbinas eólicas y motores eléctricos. Cobre, la columna vertebral de la infraestructura eléctrica. Litio para baterías. Cobalto para estabilidad térmica y motores de aviación. Níquel para acero inoxidable y cátodos de baterías, y decenas de otros materiales que la mayoría de las personas no puede nombrar, pero sin los cuales la civilización moderna simplemente se detendría. Esto no es compra oportunista aprovechando precios bajos, es acumulación estratégica coordinada por empresas estatales, respaldada por políticas gubernamentales y financiamiento prácticamente ilimitado. La magnitud es difícil de comprender hasta que se suman las cifras. Miles de millones de dólares desplegados de forma constante, mes tras mes, año tras año, con un solo objetivo. Las señales están por todas partes para quien sabe observar. Movimientos anómalos de precios en mercados de metales poco conocidos. Empresas chinas superando ofertas occidentales para adquirir derechos mineros en África y Sudamérica. Aumentos masivos en importaciones de metales incluso cuando la producción manufacturera se mantiene estable. Reservas estratégicas construidas a una escala que eclipsa cualquier esfuerzo comparable en Occidente. Para ponerlo en perspectiva, China ya controla entre el 70% y el 90% del procesamiento global de tierras raras. No la minería, el procesamiento. Incluso cuando estos minerales se extraen en otros países, terminan siendo enviados a China porque ahí se concentra el conocimiento técnico y la infraestructura. Sin estos elementos, tecnologías como smartphones, sistemas de guiado militar o equipos médicos avanzados dejan de funcionar.
y un solo país mantiene un control casi monopólico de esa cadena. Ahora China está replicando ese dominio en otras categorías de metales de forma metódica y silenciosa, porque cuando controlas los materiales no solo controlas la manufactura, controlas la innovación. Decides qué países pueden desarrollar industrias avanzadas y cuáles quedan atrapados en una dependencia permanente. Este es un tipo de poder que no necesita disparos ni tratados. Es poder construido con paciencia, planificación y visión estratégica. Y aquí está la parte más brillante y menos comprendida de todo esto. Cada dólar que China utiliza para comprar recursos físicos es un dólar que deja de ser papel y se convierte en un activo real, con valor industrial intrínseco. Durante décadas, China acumuló enormes reservas en dólares gracias a sus superávits comerciales. Ahora está transformando esas reservas en los bloques físicos que sostendrán la tecnología y la industria del futuro. Es una de las transferencias de riqueza más grandes y decisivas de la historia moderna, y está ocurriendo a plena vista, mientras la mayoría sigue distraída con titulares pasajeros. Ahora bien, hay un elemento adicional que aceleró este proceso de una forma que muchos no anticiparon. Las políticas arancelarias y las tensiones comerciales de los últimos años no frenaron la estrategia china, de hecho la reforzaron. Al reducir el volumen de comercio directo entre Estados Unidos y China, comenzaron a fluir menos dólares hacia la economía china por las vías tradicionales. Pero en lugar de entrar en pánico o ceder presión política, Beijing hizo exactamente lo que haría cualquier estratega de largo plazo. Redujo su dependencia del dólar, incrementó el comercio bilateral en monedas locales con sus socios y utilizó las enormes reservas acumuladas para comprar recursos físicos antes de que esos dólares perdieran aún más valor. Al mismo tiempo, comenzó a construir sistemas comerciales y financieros alternativos que no dependen de la infraestructura ni de las reglas impuestas por Occidente. Esto ya no es solo economía, es una reconfiguración profunda del poder global, con consecuencias directas para la fortaleza del dólar en los próximos años. El dólar ya muestra señales claras de debilidad estructural. No hablamos de fluctuaciones normales del mercado cambiario. Se trata de un cambio profundo en la forma en que el comercio global funciona y en cómo los países deciden mantener sus reservas. En el último periodo, el dólar ha tenido uno de sus peores desempeños frente a una canasta de monedas importantes, y los operadores profesionales que viven de anticipar estos movimientos están notablemente pesimistas. Y hay una razón muy específica para ello. Históricamente, cuando los ciclos bajistas del dólar están impulsados por factores estructurales y no por eventos temporales, suelen durar 5 años o más. No se trata de una caída que se corrige en 6 meses. Es una tendencia prolongada, impulsada por fuerzas que no se revierten fácilmente. Y según muchos indicadores, apenas estamos en la etapa inicial de ese proceso. Si este análisis te está aportando claridad y quieres mantenerte por delante de estas dinámicas, este es el momento de suscribirte a Detrás del Mercado. Aquí se analizan los cambios estructurales que la mayoría de los medios ignora o simplifica hasta volverlos inútiles. Ahora, para que todo esto no quede en abstracto, veamos un ejemplo concreto que ilustra perfectamente lo que está ocurriendo. El mercado de la plata. En el último tiempo, el precio de la plata ha experimentado un movimiento explosivo. No hablamos de una subida gradual, hablamos de un comportamiento casi parabólico, con precios muy por encima de lo que históricamente se consideraba normal. Quien haya comprado plata física a comienzos de 2025 estaría hoy sentado sobre ganancias extraordinarias. Esto no es un comportamiento típico de mercado eficiente, es la señal clara de un shock de oferta enfrentándose a una demanda sin precedentes. Durante décadas, la plata fue vista principalmente como un metal monetario, una reserva de valor secundaria con algunos usos industriales. Eso ya no es así. Hoy, la plata es considerada un recurso estratégico. Es indispensable para la fabricación de semiconductores avanzados, para la producción masiva de paneles solares, para sistemas de defensa, aplicaciones aeroespaciales, medicina moderna y redes eléctricas. Sin plata suficiente, industrias enteras simplemente se detienen. El problema es que la producción minera no está creciendo al ritmo de esta demanda explosiva. Demasiados compradores compitiendo por una cantidad limitada de metal físico. La economía básica dicta que los precios suban, y eso es exactamente lo que estamos viendo. Pero aquí es donde la historia se conecta directamente con China.
el mayor shock en el mercado de la plata no viene de Occidente, sino del mercado chino. Tanto inversores institucionales como pequeños ahorradores han entendido algo que en muchos mercados occidentales se evita discutir abiertamente. En los mercados de papel, como futuros y fondos cotizados, puede haber decenas, incluso más de 100 contratos que reclaman propiedad sobre una sola onza de plata física real. Es, en esencia, un sistema de reserva fraccionaria aplicado a los metales preciosos. Cuando se comprende esta realidad, la reacción lógica es evidente. Si quieres exposición real a la plata, necesitas metal físico, no promesas en papel. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en China a gran escala. La demanda de plata física se ha disparado hasta el punto de generar escasez real en el mercado interno. Fondos de inversión especializados están recibiendo tanto capital que los inversionistas están pagando primas absurdas sobre el valor real del metal que esos fondos poseen. Personas dispuestas a pagar mucho más de lo que vale la plata solo por asegurarse exposición. Desde una perspectiva estrictamente financiera, este comportamiento es extremadamente riesgoso. Cuando esas primas se normalicen, muchos sufrirán pérdidas severas incluso si el precio del metal no cae. Pero lo importante no es la especulación en sí, sino lo que revela. Muestra un miedo profundo a no poder acceder a recursos físicos esenciales en el futuro, sin importar el precio. La diferencia de precios entre el mercado chino y el internacional confirma que algo no está funcionando de manera normal. Cuando en mercados eficientes aparece una brecha, los arbitrajistas la corrigen rápidamente. El hecho de que estas diferencias persistan indica que la oferta física está tan ajustada que los mecanismos normales han dejado de operar. Y aunque lo que estamos viendo en la plata tiene claros elementos de burbuja y especulación, debajo de todo eso hay una realidad que no va a desaparecer. China está absorbiendo recursos físicos porque entiende su valor estratégico. No se trata solo de ganar dinero, se trata de asegurar materiales esenciales para la tecnología, la industria y el poder nacional. Y la plata es solo un ejemplo visible de un fenómeno mucho más amplio. Ahora hay otro factor crítico que va a acelerar todavía más esta presión sobre el dólar en los próximos años, y curiosamente casi nadie está prestando atención: Japón. Y el caso japonés es fundamental porque involucra algunos de los flujos de capital más grandes del sistema financiero global. El Banco de Japón ha comenzado a subir tasas de interés y, más importante aún, ha dejado claro que este no será un movimiento aislado. Durante décadas, Japón mantuvo tasas cercanas a cero, lo que debilitó al yen, pero sostuvo un enorme esquema financiero global. Sin embargo, incluso después de estas subidas, el yen sigue bajo una presión severa. No se ha recuperado frente al dólar ni frente a otras monedas importantes, lo que encarece las importaciones y alimenta la inflación interna japonesa. Esto pone al Banco de Japón en una posición imposible. Defender su moneda se ha convertido en la prioridad absoluta. Pero Japón enfrenta un problema estructural gigantesco. Su deuda pública ronda el 250% del PIB. Subir tasas de forma agresiva sin generar liquidez adicional haría explotar el costo del servicio de esa deuda y pondría en jaque a todo el sistema fiscal del país. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? De la venta de activos externos. Y Japón es uno de los mayores tenedores de deuda estadounidense del mundo. Hablamos de más de $1 billón en bonos del Tesoro. Si Japón comienza a liquidar incluso una parte de esas posiciones para sostener su política monetaria y defender el yen, la presión sobre el mercado de bonos estadounidenses y sobre el dólar será enorme. Pero eso no es todo. Hay otro mecanismo aún más delicado: el desarme del famoso carry trade del yen. Durante más de una década, instituciones financieras de todo el mundo pidieron prestado en yenes a tasas bajísimas, convirtieron ese dinero a dólares y lo invirtieron en activos estadounidenses con mayor rendimiento. Esa diferencia de tasas generó ganancias masivas y sostuvo artificialmente los mercados de Estados Unidos. Ese trade solo funciona mientras las tasas japonesas se mantengan bajas y el yen no se fortalezca. Pero ahora ese equilibrio se está rompiendo. A medida que suben las tasas en Japón, el atractivo del carry trade se evapora y el riesgo se dispara. Si el yen se aprecia, quienes tomaron préstamos en esa moneda deberán devolverlos con una moneda mucho más fuerte, mientras los activos comprados en dólares pueden estar cayendo de precio al mismo tiempo. Es un golpe doble: pérdidas por tipo de cambio y pérdidas por mercado. Por eso, los gestores sofisticados no esperan a que el problema explote,
salen antes. Y eso significa venta de activos estadounidenses, menor demanda de dólares y más presión sobre el sistema financiero global. Este proceso no es una hipótesis, es lógica financiera básica y ya ha comenzado. Ahora da un paso atrás y mira el cuadro completo. China convierte reservas en dólares en metales estratégicos y recursos físicos. El dólar entra en un ciclo bajista estructural que históricamente dura varios años. Japón se prepara para vender activos estadounidenses y desmontar uno de los mayores trades financieros del planeta. El comercio global se mueve lentamente fuera del dólar. Los recursos físicos ganan valor relativo frente a las monedas fiduciarias. Estos factores no actúan de forma aislada, se refuerzan entre sí, se retroalimentan, no se suman, se multiplican. Cada uno acelera al otro. Estados Unidos probablemente tendrá que responder de la única forma que conoce, emitiendo más moneda para financiar su propia transición y su propio intento tardío de asegurar recursos estratégicos. Eso significa más dólares en circulación persiguiendo recursos limitados. Y tanto Estados Unidos como China competirán por los mismos materiales finitos, ejerciendo aún más presión sobre el valor del dinero. Estamos presenciando un cambio profundo en la forma en que se almacena la riqueza y se ejerce el poder económico. Las monedas pierden protagonismo relativo. Los activos físicos, los recursos estratégicos y los materiales industriales lo ganan. El año 2026 se perfila como un periodo de volatilidad extrema para quienes mantienen su patrimonio concentrado en activos denominados en dólares. Esto no es un ciclo común. No es algo que se solucione con un cambio de tasas o un acuerdo comercial. Es un cambio generacional. El orden financiero que dominó desde la Segunda Guerra Mundial está siendo desafiado, no con ejércitos, sino con estrategia, paciencia y acumulación sistemática de recursos reales. China entendió esto hace décadas. Mientras Occidente inflaba activos financieros y confiaba en la ingeniería monetaria, Beijing se enfocó en los cimientos físicos de la economía moderna. Japón, por su parte, ya no puede seguir sosteniendo el sistema sin priorizar su propia supervivencia monetaria. Y el dólar queda atrapado entre fuerzas que ninguna política tradicional puede revertir fácilmente. ¿Y qué significa esto para ti? Significa que las estrategias que funcionaron durante los últimos 40 o 50 años pueden no funcionar en los próximos 10. Significa que entender la diferencia entre riqueza nominal y riqueza real será más importante que nunca. Significa pensar en diversificación no solo entre acciones o bonos, sino entre monedas, recursos y clases de activos completamente distintas. Las reglas están cambiando y el cambio no lo controla ningún banco central ni ningún gobierno individual. Lo impulsa la realidad física del mundo, recursos finitos, deuda excesiva y sistemas monetarios basados en promesas. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que China logrará consolidar este poder económico basado en recursos? ¿Puede el dólar mantener su estatus en este entorno? ¿Estamos entrando en un sistema verdaderamente multipolar? Estas son las preguntas más importantes de nuestra época. Si este análisis te aportó claridad, comparte este contenido con quien necesite entender lo que está ocurriendo detrás de los titulares y asegúrate de estar suscrito, porque esta historia no ha terminado. Apenas está entrando en su fase decisiva. Nos vemos en el próximo análisis.